don Francisco Carreira, quien es abogado de profesión y que siempre tiene la gentileza de atendernos para comentarnos o ayudarnos a entender estos temas tan complicados de la abogacía. Don Francisco Carreira, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Edwin. Placer en saludarte, Flor, también. Buen día. Como siempre, un placer compartir con ustedes el programa. Óigame, por esa experiencia que usted ha tenido como abogado que ha podido gestionar en los Estados Unidos, hay mucha gente que se hace una pregunta que me parece que es de rigor más aún para los que no somos abogados. Después de haber visto lo que pasó en el caso de Luis Enrique Martinelli, donde él se declaró confeso y todo lo demás, y que sospecho que de un momento a otro el hermano debe estar viajando de Guatemala hacia Estados Unidos, también hacia Nueva York puntualmente. Después que él hace esta declaración de confesión, ¿qué sigue ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué más sigue? Bueno, este periodo que sigue ahora para Luis es un periodo en donde se está preparando todo el análisis de lo que puede ser la sentencia a la cual el juez lo condenará. El juez tiene rangos para para usar su discreción, y hay factores que se consideran en cada uno de los delitos, en cada una de las condiciones, sobre todo que lo más importante, la persona es la primera vez que delinque, el crimen no es de violencia, todas estas cosas se analizan. Ese es un análisis completamente relacionado a la persona y a la vida del acusado. Me extraña un poco y creo que aquí en Panamá todos debemos darle gracias a Dios de haber contado por primera vez en un caso como este, tener una versión de alguien que ha sido fiscal en el sistema federal norteamericano, como es el colega Arcia. Nos ha permitido a nosotros entender algo que yo nunca tuve la oportunidad de vivir esto siendo acusador, porque nunca lo fui. Pero el análisis que él nos ha hecho de todo lo que el juez puede hacer en este momento, sí llama la atención que sea un periodo tan largo de más o menos 6 meses para tener una sentencia. Pero eso es lo que procede ahora mismo con respecto a caso de Luis. Hay otras gestiones que se van a tener que hacer en el camino, cómo procede la devolución de los dineros que él ha mencionado que quiere devolver, porque todo esto requiere una serie de gestiones bancarias que en algún momento pues las van a tener que hacer él o a otras de las personas que están involucradas en el manejo de esas cuentas, dependiendo de dónde estén ubicados los fondos. Una vez que su hermano llegue, pues va a ser exactamente sometido al mismo proceso que hemos visto hasta ahora, en donde primero se entra una declaración de no culpabilidad y luego, si es la decisión de Ricardo Martinelli Linares y de sus abogados, entrarán entonces una declaración de culpabilidad. Eso es lo que nosotros podemos esperar del caso en estos momentos. El otro elemento donde él reconoce que fueron 28 millones de dólares en coima de Odebrecht, devuelve 19. Y cómo entender que esa plata es de Panamá y si todo lo dicho ahí le sirve a Panamá para ahora iniciar un caso o continuar un caso, si fuera el caso. Mira, a nosotros siempre nos ha faltado esa agresividad que los gobiernos tienen que tener, y yo esto lo hemos mencionado desde el momento en que Odebrecht se declaró culpable en el 2016 y se estaba elaborando una sentencia de parte del mismo juez que está involucrado en este caso ahora, y se condenó a Odebrecht a pagar más de 3.600 millones de dólares, que era la cifra de la ganancia que ellos habían recibido por toda la actividad en todos los países. Desde aquel momento Panamá pudo haberse presentado ante ese tribunal y haber dicho que de esa multa la suma correspondiente a lo que se había manejado en Panamá era tanto. Esto lo que requiere es tener una visión de hasta dónde llegan los intereses panameños. Nosotros hoy, al no hacer eso en aquel momento, cuando se hablaba de
multa que se le podía poner a Odebrecht, nosotros entramos entonces en una situación como la de ahora. Se presenta la extradición de los hermanos Martinelli y Linares en Guatemala. Ellos van allá. Panamá no ha comparecido como querellante, Panamá no ha comparecido como un tercero interesado en ese proceso, a ver qué ha pasado con los fondos. Y ahora, cuando hay una declaración de culpabilidad y hay una devolución de fondos, lo que nosotros estamos perdiendo es la oportunidad de presentar un reclamo. ¿Qué le estamos dando a Estados Unidos? Que se queden ellos, y en el caso de la multa se dividió entre Estados Unidos, Suiza y Brasil, y el resto de los países que participamos poniendo el dinero de nuestro presupuesto para la ejecución de obras que fueron aceptadas, que estaban sujetas a corrupción, perdimos el derecho a presentar ese reclamo como lo estamos haciendo ahora. Hay un comentario adicional. En este momento se sabe de 19 millones de dólares. Nosotros tendríamos que esperar la declaración que va a hacer en su momento, si la hace el señor Ricardo Martinelli Linares, para ubicar entonces la diferencia de esos fondos de 28 millones, de los cuales en este momento ya están apareciendo 19. Pero lo penoso de esta historia es que al final seremos los panameños los que vamos a pagar eso. Así Porque es. si los gringos se quedan con esa plata y los otros bancos también, pues que bajo la supuesta multa, somos los panameños los que estamos pagando esas deudas. Así mismo, exactamente igual. Nosotros aquí le imponemos una multa a la empresa Odebrecht, perdiendo la oportunidad de haber recuperado los dineros que Panamá perdió en relación a la multa que el gobierno de los Estados Unidos le hizo. Y en ese momento yo creo que es importante destacar, mira, nosotros tenemos demasiado en Panamá para proteger delincuentes, Edwin. Y yo creo que comenzando, protegemos delincuentes desde el momento en el que nuestra Constitución, en el artículo 24, prohíbe que nosotros extraditemos panameños. ¿Eso a quién beneficia? Beneficia a los panameños que están involucrados, como en este caso, que pudieran ser solicitados por extradición. Eso no es nada nacionalista. Ese criterio de proteger delincuentes, porque en su momento había que proteger militares, hoy hay que proteger empleados públicos o personas allegadas al gobierno, es lo que nos tiene en esta situación en donde lo único que hemos hecho con este caso de Odebrecht ha sido perder. Wow, pero perdiendo de varias maneras. Sí. De muchas maneras, es correcto. Sí, perdiendo de varias maneras. Y es lo que a mí me tiene pensando exactamente desde el día que pude conversar con el abogado Arce. Porque pero espérate, todo muy bien. Odebrecht se declaró culpable. Este joven se declara culpable. La plata está dando vuelta y dice, no, pero se queda en Estados Unidos. Y nosotros pagando esa deuda. Así mismo, exactamente igual. ¿Es eso por qué? Porque en su momento ninguno de los gobiernos panameños tuvo pantalones, tuvo el criterio, tuvo la visión o se asesoró para que nosotros hiciéramos ese intento de recuperar nuestros dineros. Es decir, para no quedar involucrados mayormente en esto, nosotros estamos pagando hoy, vamos a decir, el precio de la inexperiencia, de la falta de cuidado, de la negligencia gubernamental de no haber pedido los fondos que perdimos en esa operación y que seguiremos perdiendo. Caramba. Ahora, ya es tarde para que Panamá se haga parte de ese caso. No es tarde porque eso todavía no ha habido una sentencia. Panamá bien pudiera hacer una petición y participar en el proceso. Esto es un tema de gobierno a gobierno. Esto es un tema de nombrar abogados. Yo creo que es irónico que en el caso del presidente Martinelli, cuando se solicitó la extradición en Estados Unidos, Panamá contrató una firma de abogados que nunca compareció a ningún proceso y eso nos costó mucho más de $800,000 de acuerdo a la información. Pues ahora tenemos una cantidad de dinero que podemos intentar recuperar de esta devolución porque es dinero de Panamá y sin embargo pues no hemos hecho absolutamente nada de tomar decisiones e intentar recuperar lo que es nuestro y por eso nos queda ese sabor en la boca
de que le estamos regalando a Estados Unidos en este momento ya 19 millones de dólares por una grave omisión de nuestro gobierno. Me parece realmente increíble. Y es que a mí me llamó la atención el otro elemento, don Francisco Carreira, que ni una sola persona de la Embajada de los Estados de Panamá en Washington, ni del Consulado de Panamá en Washington se presentaron en el juicio. Por lo menos para ver qué era lo que iban a decir ahí. Por supuesto, en Nueva York también, digo, debimos haber participado, pero el tema es que la comparecencia que se puede hacer ante los tribunales federales tiene que ser con un abogado admitido a la práctica en ese lugar, y eso lo debimos haber buscado desde el día que Odebrecht se declaró culpable y aceptó haber distribuido en Panamá esos 28 millones, y en otra sección de la declaración de culpabilidad se mencionaban 59 millones de dólares adicionales, que eso no necesariamente era todo. Creo que de lo que dijo el colega Arcia, hay algo muy importante, y es que Odebrecht le dio toda la documentación al gobierno federal de Estados Unidos de todas las operaciones que se hicieron. O sea que ahí están involucrados directamente los oficiales del gobierno panameño de esos momentos y los bancos que estaban involucrados. Y eso es lo que lamentablemente hoy estamos protegiendo al no querer reclamar dinero que es verdad, que es de verdad de Panamá. Eventualmente, licenciado Carreira, el proceso de reclamación por parte de Panamá, ¿en quién recaería? ¿En la Cancillería? Sí, la Cancillería tiene que buscar un abogado en Estados Unidos para hacer esto. Esas son las reglas allá. Cualquier persona, cualquier país, cualquier parte que quiera comparecer en un proceso, lo debe hacer a través de sus abogados allá en Estados Unidos. Nosotros, mire, como país, hemos nombrado abogados americanos aquí de vicio, inclusive en casos que no debemos. Para una negociación del puerto de los puertos de Panamá, contratamos una firma de abogados norteamericana, que para mí, ¿qué sentido tiene? También para la minería, hemos contratado firmas de abogados en Estados Unidos para que nos asesoren. O sea, que hay una experiencia. Mire, estamos botando dinero. Bueno, si los contratamos para esto, ¿por qué no lo vamos a contratar para algo de verdad justificado, como es cómo obtenemos la devolución de estos dineros que corresponden a Panamá? Ahí hay una razón para hacer esto. La verdad que sí llama la atención la actitud, pero bueno, habrá que esperar a ver qué pasa. ¿Cuánto tiempo más pasa para saber si reaccionan? Habrá que esperar. Habrá que esperar dos cosas. Si reaccionan para reclamar ese dinero y si las pruebas de esa declaración de culpabilidad en Nueva York pueden utilizarse acá para abrir un proceso, ¿no? Así mismo es. Que eso se debió haber hecho hace muchísimo tiempo, porque todas esas pruebas eran conocidas. Los ejecutivos, es que en adición a las pruebas que dijo el colega Arcia, nosotros tenemos un factor adicional, que es el compromiso de 76 ejecutivos de Odebrecht de todas las diferentes operaciones, no todos involucrados con Panamá, por supuesto, pero muchos de ellos con el conocimiento de cómo se hicieron todo el esquema de corrupción. Esa gente debieron haber declarado porque las pruebas fueron entregadas. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos ahora, utilizando esas pruebas para hacer estos procesos de extradición. Nosotros tuvimos esa oportunidad y de esas pruebas lo único que aparentemente se quería hacer era proteger personas en Panamá, tanto funcionarios de gobierno como bancos privados que estaban involucrados en el manejo de ese dinero. Por eso es la diferencia en cuanto a la forma de presentar casos que tenemos. Y finalmente, don Francisco Carreira, hay una lista, según se nos ha explicado, de nombres de panameños, como usted acaba de decir, Odebrecht entregó toda la información de la caja 2, de las transacciones, de quién hizo, de quién subió, quién bajó, quién recibió, quién entregó. Nos decía el abogado Arcia, bueno, esa gente va a tener una silla aquí. Y un día van a tener que sentarse en esta silla ante la justicia de Estados Unidos, Nueva York. Y ¿será tan cierto eso que mucha de esta gente que presumiblemente estén en esa lista no se atreverá a viajar?
Por supuesto que no se pueden atrever a viajar porque pueden ser detenidos. No sabemos si hay la tarjeta roja de Interpol, por ponerle un nombre, la lista roja de Interpol, que en algunos países significa una detención automática. Todo eso es lo que Estados Unidos va a usar. Ya sabemos por funcionarios americanos que ellos van a usar todo el peso de lo que puedan hacer para llevar a estas personas y enfrentarlas en la justicia porque tienen una acusación. Por eso es que el tema nuestro aquí, Edwin, de verdad debe ser, nosotros nos queremos vestir de país decente y comenzar a manejar las críticas, no protejamos delincuentes y eliminemos esa protección de no extraditar panameños. El panameño que delinque, no tenemos ninguna justificación ni legal ni moral para mantenerlo, darle protección. Protegerlo. Eso no tiene, es inmoral. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Don Francisco Carrera, muchas gracias, como siempre, muy amable. Muy gracias a ustedes, un placer. Hasta luego. Que esté bien. 8:57 minutos.